Retomamos este curso bíblico dedicado en este año 2025 al Evangelio según San Juan. Está a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. También tendré en cuenta el valioso comentario de otro reconocido biblista italiano, padre Angelico Poppi. Parte 8. El enfrentamiento con los judíos y el ciego de nacimiento. ¿En dónde encontramos estos dos temas? Estos dos temas, que son el enfrentamiento con los judíos y el ciego de nacimiento. Los encontramos en los capítulos, como están viendo en pantalla, 7, 8 y 9 del Evangelio según San Juan. Bien, y ahora vamos entonces, dejo de compartir pantalla y vamos al texto que nos ocupa. El evangelista Juan optó por contar una serie de signos realizados por Jesús como forma de presentar su obra de nueva creación. Jesús es el revelador del Padre y el creador de una nueva humanidad. En la primera parte de su narración, recuerdan ustedes, de Caná a Caná, mostró la novedad aportada por Jesús en las instituciones de la tradición bíblica. A partir del segundo signo, realizado desde Caná, a la distancia, con su sola palabra, en el que cura al hijo de un funcionario real, diciéndole que su hijo vive, Jesús se centra en el ser humano, ¿no? En la boda de Caná transforma algo, una cosa concreta, el agua en vino. Aquí se trata de una persona. Tu hijo vive, le dice al funcionario real, ¿no? Y Juan muestra una serie de signos en los que Jesús cambia la condición del ser humano. Cura al paralítico, permitiéndole caminar sobre sus propias piernas. Alimenta al pueblo, demostrando que Él es el pan de vida, en cuanto palabra de Dios, y como anticipo del don eucarístico que hará vivir para Él y para el Padre, que hará vivir de Él y del Padre. Vuelvo a compartir pantalla ahora para recordar entonces cuáles son estos signos que aparecen en el Evangelio de Juan en la primera parte, en la así llamada, esta parte, libro de los signos. Se recordarán ustedes, las bodas de Caná, capítulo 2, la curación de este niño, al que hacía referencia, desde Caná, porque el niño estaba en Cafarnaúm. El centurión va a buscarlo a Jesús a Caná y desde allí Jesús lo cura. Esto está en el capítulo 4, por eso de Caná a Caná, ¿ven? Son los dos primeros signos. Tercero, la curación del paralítico de Betesda, capítulo 5. 4, el signo de los panes, que hemos visto la vez pasada, en el capítulo 6. Jesús camina sobre el agua, también en el capítulo 6. Y luego, en el capítulo 9, como vemos en pantalla, la curación del ciego de nacimiento. El último signo será el llamado desde la tumba de Lázaro, conocido como la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Dejo de compartir pantalla y retomo el discurso. El signo del pan, con el consiguiente discurso que lo acompañaba, ¿se acuerdan? Lo encontramos en el capítulo 6.
Luego, en el capítulo 9, se nos narra el signo del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. En el medio tenemos los capítulos 7 y 8, que son de alguna manera una preparación a la solemne narración del ciego de nacimiento. Juan elige ambientar los diversos episodios durante algunas fiestas judías. La escena de la multiplicación de los panes estaba ambientada durante la fiesta de la Pascua. En el capítulo 7 se alude a otra fiesta, la de las tiendas, que se celebra exactamente 6 lunas, es decir, unos 6 meses después de la Pascua, en el mes de septiembre, durante el equinoccio de otoño, con ocasión de la vendimia, y que duraba 8 días. Jesús sube de nuevo a Jerusalén y en el templo se encuentra con varias personas y se enfrenta con las autoridades judías. En los versículos 37 y 38 encontramos un detalle digno de atención. Después de los diversos encuentros, enfrentamientos, el último día, el gran día de la fiesta de las tiendas, dice el texto, Jesús, puesto de pie, exclamó en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Vuelve el tema del agua. Le había prometido a la mujer samaritana el agua de la vida. Ahora anuncia que de su interior brotará un manantial de agua. El último día de la fiesta de las tiendas se caracterizaba en la liturgia judía por una procesión solemne en la que los sacerdotes iban a sacar agua de la piscina de Siloé y la llevaban a la cima del monte del templo, vertiendo estos recipientes, estas jarras de oro, de agua, a lo largo de las paredes del santuario, invocando el regalo de la lluvia otoñal, después de meses en los que no caía ninguna gota de agua. La tierra estaba sedienta y se invocaba la bendición de la lluvia para que volviera a dar vida a la naturaleza. Durante esta solemne procesión del agua, Jesús grita, llamando la atención, quien tenga sed, venga a mí, y beba quien crea en mí. La fuente del agua viva soy yo. La Escritura lo había dicho. Probablemente alude al agua de la roca, al agua que surge del templo, como lo describe de manera simbólica el profeta Ezequiel. Yo soy el nuevo templo, yo soy esa roca de la cual fluirá el agua que realmente dará vida. Llegados a este punto, el evangelista explica, ¿no? Nos está explicando que Jesús se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Estamos en Juan 7:39. No es que no hubiera espíritu en sí mismo o en el mundo, pero no se había comunicado a la gente. Es el Cristo resucitado quien, en la gloria de la cruz, comunica el agua. De su seno, dice el texto, del costado abierto de Jesús crucificado, surgirá, se hará fluirán la sangre y el agua. Esa agua es el signo del Espíritu que fluye del nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo, y es el agua de los sacramentos, el agua del Espíritu que hace vivir a la humanidad. Estas palabras provocan ulteriores discusiones dentro de las que se inserta al comienzo del capítulo 8 el episodio de la mujer adúltera. Tal episodio falta en muchos códices antiguos. Muchos estudiosos creen que no forma parte del Evangelio de Juan, sino que haya sido insertado aquí procedente de otra tradición. Pero todo el capítulo 8 nos refiere a una fuertísima polémica entre los judíos y Jesús. El enfrentamiento llega a la exasperación. Comienza con una fórmula de Jesús en la que él se presenta a sí mismo.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 8:12. Notemos el pasaje a través de diferentes símbolos. En primer lugar, Jesús se presentaba a sí mismo como el agua, la fuente del agua viva. Ahora se presenta como la luz del mundo, aquel que es capaz de iluminar hasta alcanzar la vida en plenitud. Los judíos le contestan, lo contrastan y rechazan su revelación. Jesús insiste hasta el punto de decir, antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. Yo soy es el nombre propio de Dios. Jesús llega a identificarse a sí mismo como el Señor Dios que se reveló a Israel. Usa el nombre propio de Dios para identificarse a sí mismo. Entonces, dice el Evangelio, recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Así comienza el capítulo 9. Pero es importante colocarlo después del capítulo 8, porque le da continuidad. No hay una ruptura narrativa. Los capítulos 7, 8 y 9 constituyen una unidad ambientada en el contexto de las fiestas de las tiendas, el día más solemne de aquella liturgia en la que Jesús se revela como la fuente del agua viva y la luz del mundo. Los judíos lo rechazan y lo quieren apedrear. Jesús debe huir, esconderse y saliendo apresuradamente del templo para no ser atrapado por sus adversarios, se detiene frente a un mendigo ciego de nacimiento. Aquí me gustaría agregar a lo que dice el padre Dolio, que todo el Evangelio de Juan nos está indicando una revelación progresiva de parte de Jesús y al mismo tiempo una doble reacción. Por un lado, ¿eh? una aceptación por medio de la fe, una aceptación progresiva, un crecimiento en la fe de aquellos que creen en Jesús, pero también al mismo tiempo un rechazo progresivo de la persona de Jesús. El capítulo 9, si bien insertado en este contexto, continúa diciendo el padre Dolio, constituye en sí mismo una unidad narrativa perfectamente compuesta con el siguiente esquema, a saber, un paralelismo concéntrico en el que el principio y el final se corresponden entre sí y en el que se nos refieren diferentes pasajes que tienden hacia un centro. De hecho, Jesús y el ciego están uno frente al otro al principio y al final de la narración. En el centro hay una especie de investigación para saber cómo ese ciego de nacimiento haya adquirido la vista. Si lo pensamos bien, no se trata de una curación, sino de una intervención creativa por parte de Jesús. Juan se ocupa de que quede bien claro de que ese hombre nació ciego. Su ceguera no es fruto de una enfermedad o de un accidente. Nació ciego. Es un problema congénito. Es parte de su naturaleza, es decir, le falta algo para que pueda ver. Desde que el mundo existe, jamás se ha escuchado que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Incluso hoy, a pesar de los enormes progresos de la ciencia, los médicos no son capaces de dar la posibilidad de ver a alguien que nació ciego. Por lo tanto, la intervención de Jesús no es terapéutica, sino creativa. No debe curar de una enfermedad, sino que debe crear el órgano de la vista. El evangelista, después de haber presentado una discusión teológica sobre el pecado,
que podría ser del mismo ciego o de sus padres, se centra en algunos gestos simbólicos que Jesús realiza. Dice el texto, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Eso lo encontramos en los versículos 6 y 7. Es un ejemplo de narración, técnicamente hablando, paratáctica. Es decir, tiene muchas conjunciones, una serie de verbos, uno tras otro, con muy pocos elementos descriptivos. Si estuviera Landricina, utilizaría muchos elementos descriptivos. Aquí Juan es muy, digamos, escueto. Dijimos con conjunciones, serie de verbos, muy pocos elementos descriptivos. Ante todo, notemos la extrañeza del gesto de Jesús. Jesús no necesita medios concretos para realizar un prodigio. Recordemos que en Caná había dicho a aquel padre, vete, que tu hijo que está en Cafarnaúm vive. Vemos que a la distancia la palabra de Jesús es eficaz. En este caso, en cambio, se detiene en hacer un gesto extraño, escupir en tierra. No es un gesto muy fino, que digamos. Además, debemos imaginarnos que Jesús se tiene que agachar para mezclar la saliva con la tierra. Jesús se inclina para formar este barro, lo toma y lo aplica sobre los ojos del ciego. Notamos que el ciego no le pidió nada, es un pobre mendigo sentado a la entrada del templo. Es Jesús quien lo ve, el ciego no ve nada. Son los discípulos quienes le habían preguntado, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Sin que el hombre pidiese el milagro, Jesús realiza un signo y con aquel barro le unta los ojos y lo manda a lavarse. Si tenemos presente cómo está construida la ciudad de Jerusalén, nos damos cuenta de la dificultad que aquel ciego encuentra, porque se encontraba frente a la puerta del templo, pero es enviado a lavarse en la piscina de Siloé, que está muy lejos, al final de una serie de callejones y escaleras en la ciudad vieja. Jesús no lo envía simplemente a la primera pileta, al primer lavabo que encuentre. Lo envía a la piscina de Siloé. Y dado que el término es semítico, Jesús lo traduce para su audiencia griega y explica que el nombre Siloé significa enviado. ¿Por qué lo explica? Porque debe ser un nombre importante. Es la piscina del enviado. Ese hombre obedece a la palabra de Jesús, va, se lava en la piscina del enviado y obtiene la vista. Aquí tiene lugar una nueva creación. ¿Por qué Jesús habrá hecho el barro? ¿Por qué habrá mezclado la saliva con la tierra? ¿Qué nos quiere traer a la mente esta narración? Es un símbolo importante. Es la creación de Adán, el primer hombre formado con el polvo del suelo y el aliento del agua, de la saliva, unida con la tierra, hace el barro, y aquel barro aplicado a los ojos del ciego ha simplemente ensuciado a aquel hombre, el cual podía haberse sentido muy incómodo. Ha sentido que alguien ha escupido en el suelo, luego siente las manos encima suyo con una cosa sucia que le frota los ojos y escucha que se le dice, ve a lavarte a Siloé. Ese hombre pudo haber reaccionado mal, negarse, enojarse, insultar. El episodio no está narrado de manera realista, no es una crónica, sino de una manera fuertemente simbólica. Obviamente hay un fundamento, hay un relato histórico, hay un fundamento histórico, pero la narración recurre a los símbolos.
para expresarnos el sentido más profundo de ese hecho. Es el camino de la nueva creación. Ese hombre es la imagen del catecúmeno, de aquel que es catequizado, formado y que debe cumplir un itinerario formativo hasta adquirir la vista. Es recreado. Se le crea el órgano de la vista, pero el camino que tiene que recorrer es la maduración de su fe hasta que se adhiera a Jesús plenamente. Ese barro debe evocar la creación del hombre. La piscina del enviado debe evocar a Jesús. Jesús es el enviado del Padre. Y la piscina del enviado es la pila bautismal, es el símbolo del bautismo. Ese hombre que se lava en la piscina del enviado adquiere la posibilidad de ver. Es la historia de aquellos que al encontrarse con Cristo a través de los sacramentos de la fe, adquieren la posibilidad de ver a Dios, de conocerlo plenamente. Jesús es la luz del mundo. Jesús es quien nos permite ver a Dios. Es Él el gran revelador del Padre. Él es quien abrió los ojos de la humanidad que nació ciega, incapaz de conocer a Dios por su propia naturaleza. Pero Jesús lo ha revelado y ha realizado un gesto de nueva creación. La narración pone en escena una investigación, dijimos, a mitad del texto. Quieren saber cómo ese ciego de nacimiento logró adquirir la vista. Los fariseos lo interrogan, le preguntan quién lo hizo y él les cuenta. El problema es que cuando Jesús hizo el barro era sábado. Es un elemento que vuelve en varios episodios. Jesús, de alguna manera, viola la ley, realizó un gesto prohibido el sábado y sin embargo es un gesto creativo, es una buena obra la que hizo. Lo ha hecho, le ha hecho un gran bien a ese hombre ciego de nacimiento. Los fariseos dicen, discutiendo entre ellos, que este hombre no puede ser de Dios porque no observa el sábado. Otros objetan, si no fuera de Dios, ¿cómo podría haber realizado obras de este tipo? Y estaban divididos. Había contraste entre ellos. Los judíos no logran aceptar que Jesús efectivamente haya dado la vista a un hombre que ha nacido ciego y por lo tanto plantean la hipótesis de que se haya tratado de un truco, de un fraude ingeniosamente organizado y por eso convocan a los padres del ciego. Y aquí estamos en el centro del episodio. El centro es siempre, particularmente importante. No aparecen ni Jesús ni el ciego de nacimiento, sino los judíos y los padres del ciego. Los judíos preguntan, ¿es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres responden, es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo ahora ve. Y no quieren comprometerse. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad. Nosotros no sabemos nada. Juan presenta la figura de estos padres como la imagen de esos judíos que, por no querer comprometerse, no quieren saber nada de Jesús. A pesar de los efectos positivos de la predicación cristiana, preferían permanecer en la oscuridad. Es la imagen de los que temen a las autoridades de la sinagoga. Un detalle importante, pero anacrónico, es el de la expulsión. Los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como el Cristo sería expulsado de la sinagoga. En griego se usa el término aposynagogos. Es un término griego que indica, que se utilizaba para indicar a los excomulgados de la sinagoga. Una ley similar había sido promulgada, no en la época de Jesús, sino en los años 80, cuando una parte de la sinagoga se había cerrado decisivamente contra la predicación cristiana y habían enviado fuera a los que reconocían a Jesús como Mesías. Los padres del nacido ciego son los que
temen a los judíos y por miedo niegan la evidencia. Los judíos vuelven a llamar al ciego y le piden que dé gloria a Dios. Sabemos, le dicen, que ese hombre es un pecador. El ciego responde como hombre libre, capaz de razonar con su propia cabeza y sin miedo, diciendo: si es pecador, yo no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo era ciego y que ahora veo. Por eso tengo que tener en cuenta lo que hizo por mí. ¿Cómo te abrió los ojos?, le preguntan. Ya se los he dicho y no me escucharon. ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Para qué lo habrá dicho? Lo insultan, lo echan afuera, es decir, lo excomulgan. Tú serás ese discípulo, de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a a Jesús, no sabemos de dónde viene. Aparece en el texto una vez más ese importante adverbio de lugar que habíamos encontrado en el capítulo 2, cuando el mayordomo de Cana no supo de dónde venía el vino. Esto es lo extraño, dice el hombre, que ustedes no saben de dónde viene y que a mí me haya abierto los ojos. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría haber hecho nada. Esto demuestra que aquel hombre ha madurado una opción de fe, una adhesión a Jesús. Le dicen: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones a nosotros, y lo terminan expulsando. Versículo 34. Ahora ese hombre vuelve a encontrarse con Jesús, que le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Lo has visto, le responde Jesús. Es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él para adorarlo. Esto lo encontramos en los versículos 35 al 38. Es la cumbre del camino del catecúmeno que, iluminado por la gracia bautismal, adora a Jesús, reconociéndolo como Dios, luz del mundo. Jesús concluye el discurso: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. El problema es que algunos presuntuosamente piensan que ven y que no necesitan salvación. ¿No será que te estás refiriendo a nosotros?, le dicen los fariseos que lo escuchan. Sí, dice Jesús, justamente a ustedes. Si fueran ciegos físicamente, no tendrían pecado. Pero desde el momento en que ustedes con presunción dicen: nosotros vemos, nosotros entendemos, nosotros sabemos, nosotros somos autosuficientes, el pecado de ustedes permanece. Si no se dejan salvar, no podrán ser salvados. Sigue inmediatamente, en el capítulo 10, el discurso sobre el pastor, que es la continuación de la narración, la aplicación teológica del gran signo bautismal con el que Jesús hace ver a Dios y hace que el hombre sea capaz de ver la obra de la salvación. Fin de la presentación.